Ok, continuamos entonces con el curso de MariaDB. Para explicar y refrescar un poquito sobre lo que es MariaDB, debemos recordar que este es un fork, o sea, es una copia, por decirlo de una manera, de lo que es el sistema manejador de base de datos MySQL. El mismo creador de MySQL es el creador de MariaDB, solamente que ahora lo hace de forma independiente. La dirección donde nosotros podemos descargar la última versión de MariaDB es la siguiente: mariadb.org. Está disponible la versión 10.1.5, que es la versión más reciente. Si nosotros queremos instalar en nuestro computador MariaDB como gestor de base de datos, debemos tomar en cuenta varias cosas antes de proceder a instalar. En primer lugar, no debemos tener instalado MySQL. Entonces, debemos asegurarnos que no tenemos MySQL instalado en nuestra máquina. La manera más sencilla de hacer esto es dirigirnos en la opción de menú, dependiendo por supuesto de la distribución que ustedes tengan. Estoy manejando acá Cinnamon de Linux Mint y eso tiene como una especie de menú de inicio. Nos venimos a la parte de administración, gestor de paquetes Synaptic, colocamos nuestra contraseña root y procedemos a buscar si tenemos instalado MySQL. Vemos que no tenemos instalado MySQL, solamente MySQL Common. Este MySQL Common es como decir el binario que la gente multiusuario, que va a permitir la configuración de MariaDB. O sea, como es el mismo, bueno, se está utilizando MySQL en Common por los momentos. En distribuciones como Debian 8, Debian 7, Ubuntu y Linux Mint, ya MariaDB viene incorporado. Como nosotros entonces procedemos a instalar de la manera sencilla como hemos hecho con otros paquetes. Escribimos, buscamos acá Maria y aquí lo conseguimos. MariaDB Client 10.0 y más abajo está MariaDB Server, la versión servidor. Recuerden que debemos de tener instalado la versión cliente y la versión server. ¿Por qué? Porque nosotros, como vamos a hacer un servidor local, desde el punto de vista de servidor, tiene que estar instalada una versión server. Y cuando nosotros vamos a utilizar el gestor de base de datos MariaDB, debemos hacerlo a través de la versión cliente. Aparte de marcar tanto la versión server como la cliente, debemos también instalar un programa que nos permita gestionar a MariaDB de manera gráfica. Existen muchos, pero el más común es PHP MyAdmin, que este es un gestor gráfico que nos va a permitir a nosotros administrar nuestra base de datos. Luego que procedemos a marcar todos los paquetes que hemos citado anteriormente, le damos en la opción de instalación y automáticamente él realiza la instalación de MariaDB. Debemos tener en cuenta también que en el momento de la instalación nos va a pedir una contraseña y nos va a permitir que repitamos esa contraseña. Esa va a ser la contraseña que por defecto vamos a utilizar para ingresar a el gestor de paquete, al gestor de administración de MariaDB, que en este caso sería PHP MyAdmin. Por defecto siempre el usuario es root, pero la contraseña va a ser las que nos pida MariaDB al momento de su configuración. Ok, una vez que hemos hecho todo eso, lo que debemos hacer es abrir un navegador y lógicamente yo estoy suponiendo de que se tiene un servidor Apache instalado, ¿no? Si no lo tenemos, entonces lógicamente tendríamos que haber instalado en el Synaptic Apache, PHP 5 y por supuesto MariaDB para que pueda funcionar de esta manera. Para nosotros ingresar entonces a MariaDB desde el punto de vista desde un navegador, escribimos localhost /php MyAdmin, esperamos que se cargue. Como usuario, como les dije, siempre va a ser root y la contraseña va a ser la que nosotros ingresemos, repito, al momento de realizar la instalación de MariaDB. Ok,
coloqué una clave acá y aquí está. Este es el entorno de PHPMyAdmin que me permite administrar mi servidor de base de datos, ¿verdad? En este caso MariaDB. ¿Cómo sé yo que estoy utilizando MariaDB? Si nos fijamos del lado derecho, tenemos acá y nos dice servidor de base de datos. Acá nos dice servidor localhost vía Unisocket. Tipo de servidor MariaDB. Versión del servidor 10.019 MariaDB-1 Trusty Log. ¿Ok? Es decir, nos da una información completa, inclusive hasta el juego de caracteres que estamos utilizando, que es la codificación UTF-8, que es la que generalmente se utiliza para caracteres latinos. Esta interfaz de PHPMyAdmin me va a permitir, como les dije, administrar bases de datos. Es decir, desde acá yo puedo crear bases de datos y posteriormente crear cada una de las tablas que están relacionadas con una base de datos en específico. Por ejemplo, si yo necesito crear una base de datos, acá arriba, vean ustedes, está la pestaña que dice base de datos. Le hago clic y automáticamente me aparecen aquí todas las bases de datos que ya yo tengo creadas. ¿Ok? Un total de 28 para ser más exacto. Y del lado izquierdo me aparecen las mismas bases de datos que tengo creadas, pero cuando despliego aparecen cada una de las tablas que contiene una base de datos en específico que yo tenga acá. Para efecto del curso yo voy a crear una base de datos de ejemplo que la voy a llamar, vamos a ponerle un nombre aquí, mis datos. ¿Ok? El cotejamiento, es decir, él por defecto va a tomar UTF-8, pero muchas veces es bueno decirle exactamente, repetirle cuál cotejamiento estamos utilizando. Y por defecto se utiliza UTF-8 Spanish. ¿Ok? Y le damos crear. Ya creé la base de datos. No dice aquí la base de datos, mis datos ha sido creada. ¿Qué voy a hacer? Ahora me dirijo del lado izquierdo y busco dónde está mi base de datos. Aquí está la base, mis datos. Hago clic y me aparece ahora una ventana para que cree la estructura que va a tener esta base de datos. Es decir, la estructura es crear las tablas que van a componer la base de datos. Debo decirle en primer lugar el nombre que va a tener la tabla y la cantidad de columnas que va a contener. Ok, entonces vamos a crear una primera tabla que se llama datos piso primarios. ¿Y va a tener cuántas columnas? Bueno, eso va a depender de la cantidad de datos que yo quiera registrar. Por ejemplo, de los datos primarios generalmente son la cédula, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Es decir, vamos a registrar 4 columnas. ¿Ok? Le damos continuar y ahora nos aparecen los campos para que nosotros coloquemos el nombre a cada uno de esos campos y el tipo de campo. El primero que vamos a colocar va a ser cédula. Le decimos que la cédula va a ser varchar. ¿Por qué varchar? Bueno, porque puede de repente a los efectos cuando se vaya a la programación, puede ser que de repente el programador decida que la cédula debe indicar si es venezolano, si es extranjero o cualquier otra categoría. Entonces para eso es necesario colocar una letra adelante seguido de un guión y luego el número de cédula. O puede ser de repente que a nivel de programación quieran manejarse netamente con el número de cédula sin indicar si es venezolano o si es extranjero. Para esos efectos y para evitarnos esas convenciones, entonces generalmente se utiliza varchar porque acepta tanto números como letras. Entonces, a todo carácter, a todo dato de tipo varchar, hay que definir la longitud. Por defecto una cédula tiene 8 números.
pero si le añadimos el indicativo de la nacionalidad y el guión que lo va a separar, serían entonces 10 caracteres. La demás información que nos pregunta acá, entre predeterminado, cotejamiento y atributos, lo dejamos así como aparece. Y en la parte de índices, como la cédula va a ser el campo primario que va a definir nuestra base de datos, entonces hacemos clic acá y señalamos que va a ser la clave primaria. Luego colocamos nombres de tipo text, o sea, puede escribir la cantidad de texto que quiera. Apellidos también es de tipo text. Y fecha de nacimiento la vamos a llamar fecha PISONAT, y eso va a ser de tipo date. Es decir, entonces aquí tenemos una combinación bien interesante de datos que son tipo varchar, tipo texto y tipo date. ¿Ok? Fecha de nacimiento es date porque lógicamente es una fecha. Ya sabemos entonces que el tipo varchar, siempre nosotros al momento de definirlo o de definir un campo con ese tipo de datos, debemos también ingresar cuál va a ser la longitud que este va a tener. Muy bien, una vez hecho todo este procedimiento, nos dirigimos acá al botón que dice guardar, y de esta manera ya nosotros tenemos nuestra primera tabla de nuestra base de datos que se llama mis datos. Vamos a crear una segunda tabla que se va a llamar, vamos a colocarla como otros pisos datos. ¿Qué vamos a colocar acá? Acá vamos a colocar los datos que no son realmente básicos en una persona. Por ejemplo, la dirección de habitación, el número de teléfono, el número de celular, el correo electrónico. Esos son datos que pueden variar en el transcurso de vida de una persona, pero su número de cédula, su nombre y su apellido, salvo situaciones excepcionales, ese tipo de datos no varía. Entonces vamos a agrupar en una tabla que se llame otros datos esos datos que estamos diciendo, como por ejemplo la dirección, el teléfono, el número de celular y el correo electrónico, es decir, 4 columnas más. Aquí se nos está olvidando, esos datos, ¿con quién van a estar relacionados? Bueno, van a estar relacionados con los datos primarios, es decir, yo debo crear una relación entre datos primarios y esta nueva tabla que estoy creando. Por tanto, debo agregar una columna más. Y si tomo en cuenta también que aquí no estoy diciendo cuál va a ser la clave primaria de esta tabla, bueno, entonces sería otra nueva columna. En total serían 6. Le damos continuar. Y vean algo interesante de esta tabla. La tabla de otros datos a mí realmente no me interesa, o no tiene cierta relevancia el identificador o la primary key, la llave primaria que vaya a tener esta tabla. Por tanto, yo la voy a colocar como ID, es decir, identificador. Lo dejo así tipo in, y acá le indico que va a ser primaria y que va a ser autoincrementable. ¿Qué va a hacer esto? Cuando yo le digo que va a ser autoincrementable, esto quiere decir que en la medida que yo vaya agregando registros a esta tabla, automáticamente el ID, que va a ser la llave primaria, también se va a ir incrementando sin necesidad de que el usuario tenga que agregar datos. Luego coloco acá, dijimos que era la dirección, ¿verdad? Lo colocamos, tipo text. El teléfono lo vamos a colocar tipo varchar. ¿Por qué lo vamos a colocar tipo varchar? Bueno, porque es posible que yo quiera colocar 0426- para indicar el número de teléfono. Entonces yo tendría que contar cuántos caracteres serían. Creo que son 13, si mal no recuerdo. Igual con el celular, varchar de 13. Luego tenemos el correo electrónico, que también sería tipo varchar. ¿Por qué el correo electrónico sería tipo varchar?
Bueno, acuérdense que el correo electrónico lleva punto, lleva un carácter especial que es el arroba, y de repente la composición de un correo electrónico puede estar dada por cuestiones como, por ejemplo, pedro1964.amz@gmail.com, y eso constituye una serie de caracteres entre numéricos y caracteres que son de tipo letra, por decirlo de una manera. Acá sí aconsejo que, por lo menos, como no hay una longitud fija para definir qué tamaño va a tener un correo electrónico, bueno, lo podemos fijar en 40 caracteres. Por último, yo debo colocar acá el dato que me va a permitir relacionarme con los datos primarios, con los datos que se encuentran en la tabla datos primarios. Yo lo voy a llamar cédula piso primario, ¿verdad? Debo recordar qué tipo es. Es decir, si yo voy a relacionar este dato con el dato que es primary key en datos primarios, debo colocar el mismo tipo y definir la misma longitud. Y en el índice debo indicarle que es indet, es decir, que es foráneo de otra tabla. Una vez que he hecho esto, vuelvo a repetir el procedimiento y guardo. Ok, vean ustedes que ahora yo tengo acá mis dos tablas. Perfecto, no hay ningún problema. Ok, una vez que yo he hecho esto, yo me dirijo acá y hago clic donde dice base de datos, mis datos, y me vengo a la pestaña que dice más y busco una opción que se llama diseñador. Acá en diseñador, vean ustedes que me aparecen las dos tablas. Ok, los datos primarios compuestos por la cédula, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Los otros datos que serían dirección, teléfono, celular, correo, y por supuesto la llave foránea, que es la que me va a permitir unir o relacionar las dos tablas para yo poder tener unos datos primarios asociados con otros datos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se leería la relación acá? Bueno, un dato primario, es decir, una persona que contenga cédula, nombre, apellido y fecha de nacimiento, puede tener muchos otros datos, es decir, puede tener muchas direcciones, muchos teléfonos, muchos celulares, muchos correos. ¿Por qué? Como lo dije al principio, una persona puede cambiar constantemente de dirección, de teléfono, de correo, etcétera, etcétera, las veces que quiera en un transcurso del tiempo. Entonces, la definición sería de uno a mucho, es decir, una persona tiene muchos otros datos. Y eso se logra a través de esta pequeña llave que está aquí. Si nos colocamos aquí, dice crear relación. Hacemos clic, marcamos, hacemos clic ahora sobre nuestro campo primario y luego seleccionamos nuestra clave foránea, que es cédula primario, y él nos pregunta ahora crear relación foreign key. Ok, crear relación con llave foránea. ¿Qué hacer en caso de borrar? On delete. Hay varias opciones que se nos presentan acá: cascada, set null, no action y restrict. Si la más común y la que generalmente se utiliza es cascada. ¿Por qué cascada? Porque esto va a permitir que si yo borro un dato en una tabla primaria, por lo menos en la tabla de datos primarios, obligatoriamente él automáticamente va a tomar todos los datos que estén relacionados con esa clave primaria y lo va a eliminar en las otras tablas que se encuentren relacionadas con ella. Eso me va a evitar que mi base de datos tenga redundancia e información que generalmente se le llama basura, es decir, datos huérfanos en otra tabla que pertenecieron en algún momento a otros datos y que en ese momento ya no se encuentran relacionados. Si yo selecciono set null, lo que va a hacer es que hace la relación, pero en el momento que yo elimine de alguna de las tablas que están relacionadas, automáticamente esos datos que queden huérfanos van a pasar a ser no nulos, es decir, no se van a poder editar ni se van a poder modificar. Pero eso me genera la
la consecuencia de que voy a tener una información que no se va a estar utilizando en la base de datos y por tanto me va a ocupar un espacio sin necesidad. No action, bueno, lo dice por su propio nombre, no se realiza ninguna acción, es decir, los datos quedan allí. Y restrict es que va a haber restricciones para ingresar o modificar esa data que va a quedar huérfana, por decirlo de una manera. Entonces la opción que elegimos es cascada. Luego la opción que nos dice on update también elegimos cascada y le damos OK. Vean ustedes que él creó ahora una relación. ¿Ok? De esa manera los datos que yo escribo acá, ¿verdad?, tendrán una relación con los datos que tengan acá. Si yo, por ejemplo, tengo una dirección, teléfono, cédula de una persona en específico y yo elimino esa persona, automáticamente los datos que corresponden a estas tablas también serán eliminados. Si agrego unos datos acá o los modifico, la modificación que haga aquí tendrá repercusión en esta segunda tabla. Eso es lo que es la parte de relaciones. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cómo volvemos otra vez? Bueno, nos vamos a la parte que dice estructura. Vamos a llenar unos datos. Le doy a la opción que dice insertar. Voy a colocar una cédula acá. Por ejemplo, vamos a poner un nombre. Pedro José Pérez. Vamos a colocarle una fecha de nacimiento. Por lo menos. Ajá, y le damos continuar. Ahí dice que insertó una fila. ¿Ok? ¿Cómo sabemos nosotros si insertó la fila? Bueno, tenemos dos opciones. Él nos dice que la fila está insertada y nos dice inclusive la sentencia SQL que utilizó para insertarla internamente. Nos las muestra acá de nuevo, pero también lo podemos hacer acá por el botón que dice examinar y nos permite a nosotros visualizar los datos que acabamos de ingresar. Si queremos ingresar a la tabla otros datos, ¿verdad?, datos relacionados con ese señor que nosotros ingresamos en la primera tabla, le damos insertar. Esta parte de ID lo dejamos en blanco porque automáticamente el sistema manejador de base de datos se encarga de eso. Colocamos la dirección y le ponemos acá, por ejemplo, calle Libertad. El teléfono le ponemos 0294-332-1221 y el celular 0424-456-7890. El correo electrónico pedro@gmail.com. y vean ustedes que ahora viene el campo que dice cédula primaria. Cuando le hacemos clic aquí, nos aparece la cédula que nosotros creamos en la tabla anterior. Es decir, este va a ser el dato que va a estar relacionado o que va a permitir que se relacione estos datos que yo estoy ingresando con la persona que yo coloqué en la tabla anterior. Y le doy continuar. Y ahí automáticamente me ingresó los datos. Cuando examino, vean ustedes que me dice ID, yo no lo metí, pero automáticamente él lo coloca. La dirección, el teléfono, el celular, el correo y la cédula foránea a la cual está ligado estos datos que yo acabo de ingresar. Si yo le hago clic aquí, él automáticamente me carga y me dice, mira, esos datos corresponden a Pedro José Pérez, que nació el 7/8 del año 2013. Eso es básicamente lo que va a ser la estructura o cómo se maneja la parte de creación de una base de datos en MariaDB utilizando PHP-MyAdmin. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto cómo se instala y ya sabemos que la instalación está en el gestor de paquetes Synaptic en las distribuciones Linux más conocidas. Hemos visto cómo se crea una base de datos utilizando PHP-MyAdmin para MariaDB. Hemos visto cómo creamos las tablas, los tipos de datos en las tablas y cómo nosotros hacemos las relaciones de unos a muchos con esas tablas que están creadas. Lógicamente un ejemplo muy simple a través de dos tablas. Y por supuesto hemos visto para qué sirven cada una de las relaciones que nosotros aplicamos. Para salir del gestor PHP-MyAdmin, simplemente en este icono que dice aquí finalizar sesión,
y él automáticamente lo lleva de nuevo a la pantalla principal. Eso es todo por ahora. Luego colocaremos otro video con unos ejemplos donde tengamos que hacer cosas un poquito más complejas.